Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Espero que os encontréis bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este webinar que tendrá aproximadamente una duración de una hora en torno a las 6 de la tarde. Muy brevemente, yo soy Gabriel Gómez y trabajo en Abbott dentro del área de marketing como responsable de producto. Y antes de dar paso a la ponente de hoy, me gustaría explicaros muy brevemente, para aquellos que no conozcáis esta herramienta con la que estamos conectándonos entre nosotros esta tarde, que se llama Livestorm, algunas de las funcionalidades que tiene. Como veis, a la derecha tenemos varias pestañas que veo que ya se están utilizando. Bueno, una de ellas, la primera es la pestaña de chat, donde me gustaría que interactuarais, que aprovecharais para saludaros. Os animo a ir dándoos las buenas tardes y que vayáis saludando pues, a toda la comunidad que nos hemos reunido en este webinar. Luego, posteriormente tenéis una pestaña de preguntas en la que, bueno, aquí me gustaría que vayáis recogiendo todas las preguntas relacionadas con la presentación para que Loredana, nuestra ponente, pueda responderlas al final del todo. Y hay una tercera pestaña que vais a encontrar de encuestas que en este caso, no la vamos a utilizar en este webinar. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, ya veo que muchos os estáis animando, genial, para dar las buenas tardes. Y nada, sin más dilación, os presento a nuestra ponente de hoy, a Loredana Argip, que para los que no le conozcáis es dietista nutricionista en el Hospital Gregorio Marañón y también en el Hospital Beata Mariana de Madrid. Y nada, sin más, os dejo con ella y espero que disfrutéis y aprendáis mucho con su ponencia. Gracias, Loredana. Gracias, Gabriel, por esta presentación. Bueno, como has dicho, mi nombre es Loredana, yo soy dietista nutricionista y buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. Antes de todo, me gustaría dar las gracias a Abbott por contar conmigo para este taller práctico y vamos a pasar a ello. Entonces, a mí me gustaría, lo primero, hacer una reflexión de lo que hacemos, lo que nos pasa ahora a todos casi en la cocina, que nos sentimos atrapados en una rutina de cocinar siempre o casi siempre con las mismas verduras, con los mismos ingredientes. Entonces, si a ti te pasa lo mismo, que te sientes atrapado en una rutina de cocinar siempre con patata, con calabacín, con zanahoria y con judías verdes, quédate a ver esta sesión para aumentar la variedad de tu dieta. Entonces, vamos a pasar a ver lo que vamos a ver en este taller de hoy. Primero, vamos a hablar de cómo poner en práctica el método del plato en la diabetes tipo 2. Entonces, muchos de vosotros habréis oído del método del plato. Es una manera sencilla de explicar de forma visual lo que tiene que contener la dieta. Es una guía para crear comidas saludables y equilibradas, tanto para personas sanas como para personas con patologías, como la diabetes mellitus tipo 2 o la obesidad. Es un método visual muy utilizado y lo habréis visto en diferentes formas, tanto en este que estoy mostrando, que es el plato original de Harvard, el plato de la SEEDO, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, o la versión de la CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A primera vista, el plato saludable parece sencillo. Tenemos que rellenar el 40% del plato con verduras, el 25% con alimentos ricos en proteínas y el otro 25% con alimentos ricos en hidratos de carbono, como los cereales integrales. Completamos con una pieza de fruta, aceites vegetales y agua y obtenemos un plato saludable. Aún así, a mí me parece que el método del plato, visto así, parece un examen en el que te han dado tanto las preguntas como las respuestas. Esto es porque nosotros no comemos así, no nos sentamos a comer y la comida ya está en el plato y en la mesa, sino que cuando empezamos a cocinar, el plato está vacío. Entonces,
partimos de un plato vacío y tenemos que aprender a rellenarlo desde cero. Lo primero para empezar a formar un buen plato de comida es tener tanto una buena nevera y una buena despensa en condiciones que contienen una gran variedad de alimentos. No vamos a salir de la repetición de cocinar con zanahoria, patata, calabacín y judía verde si lo único que compramos es patata, calabacín, zanahoria y judía verde. Por lo tanto, el primer consejo de hoy es atreveros a comprar más alimentos, sobre todo de origen vegetal. Salid de la rutina de las mismas 3 verduras de siempre. De las verduras y hortalizas distinguimos 9 grupos diferentes dependiendo de la parte de la planta de la que proviene, por lo que solo comprando una de cada grupo aumentaría la variedad de este grupo de alimentos en la dieta. La variedad de la dieta es la mejor garantía de equilibrio nutricional. Se recomienda consumir alrededor de 30 alimentos a la semana y las frutas y verduras juegan un papel muy importante en cumplir esta recomendación. Además de la materia prima, necesitamos una guía, una recomendación que nos indique el orden en el que tenemos que seleccionar los alimentos y que nos muestre los diferentes grupos de alimentos que tenemos a nuestra disposición. Para ello, utilizaremos la rueda de los alimentos. Entonces, vamos a empezar con el paso 1, las verduras y hortalizas. Este es el paso, es la manera de utilizar siempre la rueda de los alimentos, empezando en este paso de las verduras y hortalizas. Cada comida y cena tiene que empezar en este punto. Es decir, la próxima vez que pienses qué es lo que vas a comer o cenar, no preguntes qué puedo comer hoy, sino qué combino hoy con la verdura o con la ensalada. Por tanto, el segundo consejo de hoy es incorporar una variedad de verduras y hortalizas 2 veces al día, tanto en comida como cena, de las cuales una cruda en ensalada. Para ponerlo en práctica, y dado que son las 5 de la tarde, voy a proceder a formar mi cena de hoy. Así que voy a preparar una ensalada verde con lechuga, tomate, pepino, pimiento verde, pimiento rojo y un poquito de aceite de oliva. ¿Y por qué se llama verde? Me vais a preguntar. Pues porque los ingredientes que contiene solo provienen del grupo verde de la rueda. Veréis que no contiene proteína ni hidratos de carbono. La única excepción es el aceite de oliva, ya que es una de las maneras más saludables de incorporar aceite de oliva mediante el aliño de las ensaladas. Aquí es donde me gustaría puntuar también que en el método del plato las verduras se presentan ocupando la mitad del plato y tienen que tener mayor proporción en comparación con los demás alimentos, pero no significa que no podemos comer mayor cantidad de verdura que la mitad de un plato. Por eso mi primer ejemplo es una ensalada verde que ocupa un plato completo. El método del plato no limita el que tengamos que comer siempre en un solo plato o tengamos que hacer plato único. Solo nos habla de la proporción. Aparte de la ensalada, vamos a pasar al paso 2 y tenemos que seguir el orden de la rueda y ahora nos toca elegir las proteínas. Entre las opciones que tenemos, incluimos proteínas de origen animal, como la carne, el pescado o los huevos, o de origen vegetal, como las legumbres. En cuanto a los pescados,
el mayor consumo de pescado ejerce efectos de prevención cardiovascular. Es recomendable la ingesta de pescado o marisco al menos 3 veces a la semana, 2 de ellas en forma de pescado azul. Es decir, de 7 comidas y 7 cenas que realizamos en la semana, al menos 3 tienen que contener pescado. Y hay que variar el número de la variedad de pescado, es decir, no solo comer lubina y merluza. Hay que seleccionar diferentes tipos. En el caso de las carnes, las que elijamos que sean de calidad, libres de grasa, pudiéndose optar por aves como pollo o pavo, ternera o cerdo, y eligiendo una manera saludable de cocinarlas. En el caso del huevo, este es un alimento con una proteína de gran calidad y biodisponibilidad, y no se ha encontrado evidencia de que sea perjudicial para el riesgo cardiovascular ni con relación a la diabetes. Por tanto, el consumo de huevo puede formar parte de una dieta saludable. Otro consejo que incluyo en esta parte es que en cualquiera de los casos, pescado, carne o huevos, es importante evitar freír estos alimentos. Poco vamos a aportar si compramos el mejor filete de carne o el pescado más fresco, si cuando llegamos a casa lo primero que hacemos es añadirlo en una sartén llena de aceite caliente. Aún así, si es imposible evitar este tipo de cocciones, si las tenéis que hacer, para las frituras es mejor utilizar el aceite de girasol o el aceite de girasol alto oleico. Este aceite aguanta altas temperaturas y aporta poco sabor. También es uno de los mejores aceites para freír en freidora, porque evita la formación de espuma excesiva y puede ser reutilizado en numerosas ocasiones sin perder todas sus propiedades. Volviendo a nuestras opciones para la cena de hoy, nos decidimos por unas doradas al horno, que comeremos junto a nuestra ensalada verde. Pasamos al paso 3 y veréis que es el siguiente punto en nuestra rueda, es el aceite, que en nuestro caso estará presente tanto en el aliño de la ensalada como en la preparación de las doradas. Como consejo, os diré que utilicéis aceite de oliva en crudo para los aliños o en cocciones que no requieren fritura. Aquí me gustaría pararme para hablar del aguacate, ya que es una fruta, una baya de una sola semilla que se consume mucho actualmente, pero que muchas veces en la dieta se utiliza como verdura y más de una vez se utiliza como ingrediente de una ensalada. Pero para poder utilizarlo como ingrediente tenemos que saber en qué punto está en la rueda. Entonces, si comparamos la composición nutricional del aguacate con 2 verduras típicas de una ensalada, como puede ser el tomate y la endivia, vemos que no se parecen mucho del punto de vista nutricional. Entonces, si no se parecen a elementos de este grupo, no podemos incluirlo. Tendremos que encontrarle otros compañeros. Pero si comparamos el mismo aguacate con unas aceitunas o con el aceite de oliva, podemos ver que se parecen mucho, sobre todo a las aceitunas, que son frutas oleaginosas. Por lo tanto, a la pregunta si puedo tomar aguacate, la respuesta es sí, pero si lo vas a añadir a una ensalada, en esta ensalada habrá que evitar añadir al mismo tiempo aceitunas y aceite de oliva, ya que en ese caso se duplicarían o se triplicarían las calorías y los nutrientes provenientes del mismo alimento. Entonces, todos estos ingredientes, aceitunas, aguacate, aceite de oliva, se pueden añadir a las ensaladas,
pero no todas juntas en la misma ensalada. Esto es sobre todo preferible cuando, aparte de la diabetes, existe sobrepeso y obesidad y es necesario limitar de alguna manera las calorías de la dieta. Digamos que es una manera indolora de limitar la ingesta de calorías de la dieta sin que se note en la cantidad de alimentos que se consumen. Pasamos al siguiente punto en la rueda. Pasamos a elegir los hidratos de carbono. Entonces, en este caso tenemos varias opciones para elegir y podemos elegir entre el pan, el arroz, la pasta y la patata, todos ellos ricos en hidratos de carbono. Es muy importante a la hora de comer de solo seleccionar un solo alimento de este grupo en cada comida. Es decir, si una comida contiene arroz, habrá que prescindir del pan. Eso sí, porque si elegimos los incluimos los dos en la misma comida, duplicaremos las calorías y los nutrientes, sobre todo los hidratos de carbono, en este caso, provenientes de alimentos del mismo grupo. Antes he nombrado la patata, ya que la patata es un tubérculo que se incluye en el grupo de los hidratos de carbono. Y hay que decir que al ser un tubérculo contiene hidrato de carbono, entonces se recomienda consumir patatas asadas o cocidas, limitando el consumo de las procesadas, comerciales, las que contienen sal añadida y sobre todo las patatas fritas. Entonces, de este grupo y para mi cena voy a elegir una rebanada de pan integral. Por último, nos falta elegir una fruta de postre para completar la rueda de los alimentos. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta, pero en la rueda hemos empezado en el punto verde de los vegetales y acabamos en otro punto verde, en el de las frutas, pasando por todos los grupos de alimentos y eligiendo solo uno en cada comida. De esta manera cumpliremos con lo que siempre hemos oído, realizar una dieta sana, variada y equilibrada. La clave en cada momento es que mirando a los platos que vamos a comer, la proporción de verduras, en este caso de ensalada, sea mayor que la de proteínas y pan o cereales. Porque en este caso nos comeremos solo de las doradas, solo una o menos, y no todo este pan, sino una rebanada y la fruta de postre. No me puedo saltar este paso antes de mencionar que ahora que tenemos nuestro plato saludable, tenemos que analizar otra cosa, y esos son los alimentos que contienen hidratos de carbono. En este caso, van a contener hidratos de carbono, la ensalada, el pan y la fruta. No todos los pacientes tendrán que contar y distribuir los hidratos de carbono a lo largo del día, pero si lo tenéis que hacer, saber que aparte del apoyo de su equipo clínico, tenéis a vuestra disposición tablas de raciones de hidratos de carbono que os ayuden a realizar este conteo. La distribución del número de ingestas con hidratos de carbono a lo largo del día en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es preferible que sea regular y que mantenga los intervalos de tiempo entre comidas lo más semejante posible de un día a otro, ya que esta regularidad influye positivamente con el buen control glucémico. Por eso es recomendable seguir este patrón de ingesta basado en el método del plato todos los días. La distribución de los hidratos de carbono se puede hacer en 5 o 6 tomas, aunque esto dependerá del tipo del paciente y el tratamiento que tenga.
Por tanto, es muy importante que cada paciente conozca la pauta y la acción que tiene que tomar en cuanto a su diabetes. Aparte de los hidratos de carbono, es importante nombrar el índice glucémico, que es la velocidad con la que se eleva la glucosa en sangre después de tomar un alimento con hidratos de carbono. Es un parámetro que resulta afectado por el contenido en hidratos de carbono de los alimentos, el tamaño de partícula de los alimentos o el grado de cocción. Tendrán un índice glucémico alto los alimentos que no contienen fibra, que no contienen almidón o no van acompañados de proteínas o grasas. Por eso es recomendable y se recomiendan platos completos en las comidas. Por eso se recomiendan alimentos integrales que contienen fibra y por eso se recomiendan tomar alimentos con hidratos de carbono complejos en las comidas, para que tengan menor índice glucémico. Por tanto, para reducir este índice glucémico es importante cocinar suficientemente los alimentos sin pasarlos de cocción. Esto hará que el alimento mantenga su estructura y tardará más tiempo en digerirse y absorberse. Por ejemplo, cocinar la pasta al dente, mantener las verduras crujientes o hervir patatas y legumbres hasta que no se deshacen. Además, se pueden incluir en estos platos alimentos frescos o con menor grado de cocción. Por ejemplo, una zanahoria cruda tendrá menor índice glucémico que una zanahoria cocida y esta última tendrá un índice glucémico menor que un puré de zanahoria. Cocinar platos que mantienen la estructura de los alimentos, es decir, un plato de lentejas tendrá menor índice glucémico que un puré de lentejas. Lo mismo pasa con los potajes de verdura, siendo mejor no trocear demasiado las verduras y hortalizas que se añaden, introducirlas lo más enteras posibles. De igual forma, en las ensaladas es mejor romper las hojas de hoja verde que se añaden en vez de cortarlas o trocearlas. Y por último, mejor tomar las frutas enteras con piel, si es comestible, que en zumo, ya que los zumos tendrán más índice glucémico. Evitar el uso de harinas refinadas y acudir a algunas alternativas, como pueden ser las harinas integrales de trigo, de centeno, de cebada, de espelta o de avena. Si volvemos a mirar de nuevo la rueda de los alimentos, vemos que hay algunos alimentos que nos hemos saltado en la primera ronda. Aparte de fruta, muchas veces de postres se eligen lácteos, los yogures. Aquí hay que puntuar que se desaconsejan los lácteos que tienen azúcares añadidos y para la prevención cardiovascular hay que reducir el consumo de grasa saturada, proveniente sobre todo de derivados lácteos como mantequilla o nata. La leche y los derivados lácteos son otros alimentos que contienen hidratos de carbono, por lo que habrá que tenerlos en cuenta a la hora de contar las raciones de hidratos de carbono. Como recomendación práctica, sabemos que los postres más habituales suelen ser de fruta o yogur. Eso lo tenemos claro. Pero recordar que en la dieta siempre nos debemos de acordar de los alimentos vegetales. Por lo que si hay que comer unas 2 o 3 piezas de fruta al día y comemos 5 veces al día, si nos organizamos bien, podemos incluir en los postres y entre los postres y entre comidas esas 3 piezas de fruta y algún yogur. En el caso de los frutos secos pasa lo mismo que con los lácteos. Son alimentos ricos en hidratos de carbono, por lo que habrá que tenerlos en cuenta también a la hora de contar las raciones de hidratos de carbono. El consumo de frutos secos se recomienda en una ración de unos 30 gramos de frutos secos naturales, no fritos y sin sal.
podemos incluir nueces, almendras, avellanas o piñones. Aparte de todos estos alimentos, y llegados a este punto, me vais a decir que en algunos días podemos comer de esta manera, nos podemos organizar, pero muchas veces en nuestras comidas incluimos platos tradicionales cuya receta no se adhiere al 100% al método del plato. ¿Eso significa que no podremos volver a comer legumbres o arroz o pasta? La pregunta no es si puedes o no comerlas, sino la pregunta es cómo los vas a comer. Podemos respetar la receta tradicional, pero algo tendremos que cambiar para que se adhieran a nuestros hábitos alimentarios. Entonces, el caso de las legumbres es un caso especial, ya que son alimentos ricos en proteínas de origen vegetal y alimentos ricos en hidratos de carbono, por lo que no olvidéis contarlos a la hora de contar las raciones de hidratos de carbono. Una manera de consumirlas para que se parezcan al método del plato es cocinadas con verdura y arroz o patata para transformarlos en un plato único y siempre acompañadas de ensalada. ¿Por qué hacemos esto? Acabamos de ver que nuestras comidas tienen que contener principalmente verduras. Entonces, si comemos solo un plato de lentejas y no vamos a incluir el plato de ensalada, solo tendremos las proteínas y los hidratos de carbono y las pocas verduras que pueden contener las legumbres. Eso no es suficiente. Hay que aportar un plato de ensalada aparte. Además, si no aportamos este plato de ensalada, lo que muchas veces ocurre es que debido al hambre, lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de legumbre que vamos a comer. Entonces, una manera de controlar esta cantidad es añadiendo un plato de ensalada. Para completar este plato, añadimos una fruta de postre y lo transformamos en un plato único. Y si os dais cuenta, es un plato de origen vegetal, de cuchara, que nos ayuda a alejarnos del típico filete de carne o pescado que comemos a diario y del que estamos cansados algunas veces. El siguiente plato tradicional es la paella. La pregunta no es si puedes o no comer paella, sino cómo la vas a comer. Para poder contestar a esta pregunta, tendremos que saber primero qué contiene. Entonces, necesitamos nuestros dos gráficos, el plato, el método del plato y la rueda de los alimentos. Entonces, analizándola con estos dos gráficos, vemos que la paella contiene arroz, un alimento rico en hidratos de carbono y una proteína, dependiendo del tipo de paella, carne o pescado, y unas poquitas verduritas y aceite de oliva. Entonces, ¿cómo podemos transformarla para que se parezca al método del plato? Siguiendo el esquema que vimos antes, la paella empieza en otro punto de la rueda que no son las verduras. Y acabamos de decir que cada comida y cena tiene que empezar en el punto verde. Entonces, para solucionar este problema, lo que podemos hacer es aportar una ensalada a esa paella. Aparte de una ensalada, hay que aportar una fruta de postre y, en este caso, recordar lo que hemos dicho en el caso de los hidratos de carbono. Como la paella ya contiene arroz, que es un alimento rico en hidratos de carbono, habrá que prescindir del pan para no duplicar esas calorías y esos nutrientes provenientes del mismo grupo. Y de esta manera, una persona puede consumir una
pequeña parte de una pequeña ración de paella, pero acompañada de una ensalada y de fruta de postre. La tortilla de patata es otro ejemplo similar al de la paella, ya que contiene patata, un tubérculo rico en hidratos de carbono, huevo, un alimento proteico, cebolla en algunos casos y aceite de oliva. Volviendo al esquema de antes, la tortilla de patata le falta un buen plato de ensalada o verduras cocidas, podríamos aportar en este caso, para que se parezca más al método del plato. Igualmente, al tomar patata, al ser un tubérculo, habrá que suprimir el pan. La conclusión de esta parte del taller es que en caso de duda, muchas veces, con tan solo añadir una ensalada o una fruta de postre, ya será un buen comienzo para convertir ese plato en un plato saludable. Es decir, acordarse de la parte verde de la rueda de los alimentos. No está de más insistir que todas las pautas de esta sesión son de carácter general y que cada paciente tiene unas necesidades diferentes y que deben ser pautadas por un profesional que conozca el estado de salud y el estilo de vida de cada individuo. No me queda nada más que decir que aprovechéis los nuevos platos que vais a preparar con el nuevo método del plato. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Loredana. Si te parece, vamos a proceder a ver algunas de las preguntas que tenemos por aquí, porque ya hay bastantes y, bueno, de todas formas os animo a seguir dejándolas dentro de la pestaña de preguntas. A ver, empiezo por la pregunta de Mauricio Pacheco, que pregunta si es recomendable tener un hábito de comer solo 2 veces al día. Pues eso dependerá también de la rutina de vida que tiene uno. Lo que pasa es que dependiendo de los requerimientos que tenga, va a ser difícil meter en 2 comidas toda la energía y todos los nutrientes que tenga una persona solo con 2 comidas. Entonces, como hemos visto, la distribución a lo largo del día, tanto de la energía como de los nutrientes, es mucho más beneficiosa que darlo de golpe, digamos así, al cuerpo. Solo sería necesario si en este caso un profesional de la nutrición se sienta con ese paciente, con esa persona en este caso, y solamente si es necesario meter esa energía y nutrientes en 2 comidas, se puede hacer, pero así, sin conocer el caso, las recomendaciones generales no hablan de 2 comidas al día. Genial, genial, clarísimo queda. Otra pregunta, en este caso de Elena Blanco, y nos pregunta si todo lo que estás comentando también es válido para personas con diabetes tipo 1. Sí, las recomendaciones generales de dieta, de distribución de los alimentos en el plato, son válidos. Lo que pasa es que en la diabetes tipo 1 habrá que prestar atención, contar raciones de hidratos de carbono si ese es tu método. Entonces, habrá que conocer aún más lo que contiene tu plato, no solamente de forma visual, sino lo que he indicado en una de las diapositivas. Cuando te sientes a comer, tienes que identificar los alimentos que tienen hidratos de carbono y contar las raciones de hidratos de carbono si ese es tu método que te han pautado. Perfecto,
Perfecto. Sigo con las preguntas porque hay un montón. Gloria Aparicio nos comenta: yo cocino todo al horno, inclusive los empanados. La pregunta es la siguiente: ¿qué aceite debería utilizar? Vale, se ha interrumpido un poco, entonces he entendido que qué Te lo- aceite utilizar. Sí, que cocina al horno. ¿Qué aceite utilizar para cocinar al horno? Vale, entonces dependerá también, yo he nombrado el cambiar el tipo de aceite en el caso de las frituras. Lo que pasa es que las frituras son métodos que sobrecalientan el aceite. Entonces, en una fritura en el que vemos que sale humo, entonces ese aceite se está quemando. Y como sabemos del punto de vista tecnológico que el aceite de oliva no aguanta esas temperaturas muy altas, se suelen recomendar el aceite de girasol o el aceite de girasol alto oleico, que están mejor preparados para ese tipo de temperaturas altas. En tu caso en especial también habrá que ver a qué temperatura estás utilizando el horno y el tipo de aceite que utilizas, aunque habitualmente se recomienda el aceite de oliva, ya que no suele llegar a quemarse en ese caso, porque la manera de cocinar en el horno es diferente que las frituras, ¿vale? Entonces, habrá que ver si puedes, yo creo que podrías seguir cocinando si lo haces con aceite de oliva, pero si preparas unas recetas especiales, a lo mejor hay algunos aceites que se pueden utilizar también. Perfecto, perfecto. A ver, sigo con más preguntas. Glenda nos pregunta: diabéticos con problemas de gases, ¿qué verduras le recomiendas? A ver, en principio, a la tripa también hay que acostumbrarla algunas veces y empezar poco a poco. Entonces, sabemos que las verduras que son flatulentas, que dan gases, como por ejemplo el brócoli, la coliflor, todo lo que sean productos que dan gases después de comer, se pueden empezar a integrar poco a poco en la dieta en forma de puré. Entonces, si preparamos algún puré que de base siempre lo preparas, por ejemplo, de calabacín, puedes añadirlo un poquito de brócoli. Entonces, vas a aumentar la variedad en tu dieta, pero no vas a aumentar las molestias. Es decir, vas a comer brócoli, pero no vas a tener molestias. No significa que siempre tienes que tomarlo en puré. Se recomienda comerlas casi enteras o crudas en ensalada, pero no te hagas una ensalada de todas las verduras que no toleras juntas. Empieza con poquita cantidad y ves subiendo, ya que las molestias que uno tiene de los productos integrales con fibra es porque nuestra dieta de base suele tener poca fibra y cuando escuchamos esto en un taller o nos animamos a comer más fibra, lo metemos todo de golpe. Queremos tomar el pan integral, queremos tomar todas las verduras con fibra, buscamos todo. Eso no es la manera, sino empezar poco a poco. Al cuerpo hay que acostumbrarlo, igual que con el sabor, que empezamos poco a poco a gustarnos o a no gustarnos algo. Entonces, empezar a añadir, a aumentar la variedad de la verdura en la dieta y así vas a notar menos molestias. Perfecto, perfecto. Bueno, voy con la siguiente. Me dice, ¿puedes explicar lo de las 5 ingestas al día? ¿Qué es mejor para media mañana y o media tarde? Había comentado lo de las 5 comidas al día, tanto en la distribución de los hidratos de carbono, lo que decíamos que es mejor distribuirlos a lo largo del día, como para entender un poco cómo distribuir la fruta y el yogur, que muchas veces pues nos liamos con esas opciones. Entonces, para media mañana y para la merienda, muchas veces guardamos estos alimentos como la fruta, el yogur,
algún trocito de pan con un embutido que no tenga grasa, es decir, o unos frutos secos. Todas las opciones son buenas, pero tienen que ser basales, es decir, un yogur natural es mejor que uno con azúcares, un pan con un embutido al que le quitamos la grasa visible es mejor que uno que vemos que tiene grasa, con un poco de aceite de oliva. Unos frutos secos sí están bien, pero no, por ejemplo, cacahuetes, no que estén fritos, no con sal. Es decir, las opciones, tenemos muchas opciones delante. Lo importante es saber cuál eliges y tienes que elegir siempre la mejor opción o la más saludable en ese momento. Todas las opciones que realizamos son buenas, pero elige una en la media mañana y una en la merienda y con menos añadidos posibles de sal, de grasa, de azúcares, etc. Perfecto, perfecto. Otra más. Dice Mauricio, he oído varias veces que evite la sal. ¿Esto es nocivo para un diabético en general? En principio, es recomendable evitar la sal en todas las personas para disminuir el riesgo de hipertensión. En el caso de la persona con diabetes, tienes una razón de más para cuidar tu dieta y la sal no aporta, en exceso, no aporta ningún beneficio. Entonces, la tenemos que utilizar, pero con cabeza. Nos gusta la sal porque nos hacen la comida más apetecible, más sabrosa, pero ya a partir de un punto lo único que hace es sumar desventajas. Por eso, cocinar, preparar la comida añadiendo la sal, pero luego también ver si se ha añadido suficiente y no añadir el salero en la mesa. Perfecto, perfecto. A ver, una sobre niños. Tengo una pregunta que me gustaría aclarar, no se vayan a ir de aquí. La de mejor aceite de girasol que entonces que aceite de oliva virgen extra. No. Siempre aceite de oliva virgen extra. Lo único que había puntuado que en el caso de las frituras, el aceite de oliva virgen extra no aguanta altas temperaturas. Entonces, si tenemos que freír una y otra vez, podemos utilizar aceite de girasol o aceite de girasol alto oleico. Pero en otros casos, aceite de oliva virgen extra. Perfecto. Esa que quede muy clara, ¿no? Que quede muy claro, sí. Que no se vaya nadie de aquí. Vale, una por cambiar un poquito, que Hilda nos hace una consulta sobre niños. Dice, muchas veces con niños, como es el caso de mi hijo, a pesar de comer de todo, es difícil empezar las comidas con ensalada. ¿Podrías decirme alguna alternativa? En el caso de los niños, igual que en el caso de los adultos, tenemos que enseñar el paladar a esos sabores. Entonces, muchas veces se piensa, no, voy a preparar una ensalada con los dos ingredientes que le gustan, entonces se convierte muy repetitivo. Pero nosotros no solo comemos con la boca, sino comemos por los ojos. Y muchas veces cuando una persona participa y elige los ingredientes que come, los come mejor, porque nos gusta participar en nuestra vida, nos gusta participar en las opciones que se nos dan. Entonces, más variable esa ensalada va a abrir más el abanico para que pruebe más cosas. Por eso decía al principio, tenemos que dejar de comprar los mismos alimentos, porque muchas veces solo tenemos que ir a la compra y irnos con un producto nuevo que nunca has comprado. Y cuando llegas a casa, tendrás ganas de probarlo, porque nunca lo has probado o nunca lo incorporas en los platos. Y con las ensaladas, en ese caso, es una buena idea ir a la compra,
acompañada de esa persona, en ese caso, y que elija con los ojos. Llegar a casa, ayudar a prepararlo y luego ver cómo ha salido, cómo es el resultado. Y así poco a poco vamos aumentando las variedades. Pero no todo hay que transformarlo y no todo hay que meterlo hay que cambiarlo de forma o disimularlo, sino tiene que estar, pero bien bonito, con muchos colores. Genial. Otra pregunta. Raúl nos dice, ¿podría aconsejarnos alguna lista, app o página web que ayude a los diabéticos tipo 1 a contar hidratos de carbono que contienen los alimentos y así poder inyectarnos la insulina necesaria para esa comida? Bueno, alguna web o aplicación para ayudar al conteo de carbohidratos. Vale, en ese caso yo ya había puesto en la diapositiva la tabla de raciones de hidratos de carbono de la Fundación de la Diabetes, que es muy conocida y que clasifica por categorías los grupos de alimentos, cereales, verduras, frutas, legumbres, y lo indican por cada ración el número de raciones de hidrato de carbono que contiene. Entonces, eso podía ser un buen principio para que te pueda ayudar a contar raciones. Pero siempre estoy segura que el equipo clínico que tengas también te puede indicar cosas específicas. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir acabando, vamos a ir respondiendo las últimas preguntas. A ver, dice una, nos pregunta Iván Montesino, dice, ¿el café y las infusiones en qué parte de la rueda estarían? Justo en el centro, en el agua y en las bebidas. De eso no lo había nombrado porque no era el tema de hoy, ni la hidratación ni el ejercicio físico, pero si buscáis en internet la rueda de los alimentos, que os animo a hacerlo, porque es una buena manera de organizar las comidas, veréis que justo en el centro está el agua. Eso sí, como acabo de decir antes, el café y las infusiones, pero no con cosas añadidas, como por ejemplo los azúcares. Es mejor que sean sin azúcares. Perfecto, perfecto. Bueno, perdonad que no pueda pasar por todas las preguntas porque hay un montón. Yo creo que vamos con la última y cerramos. Dice Josefina Rodríguez, nos pregunta, ¿esto sería un buen desayuno? Y dice, yogur, fruta, nueces, semilla de chía y sésamo. A ver, yogur, fruta, semillas de... Nueces, semilla de chía y sésamo. ¿Y dónde está el pan de todos los días? Nos complicamos demasiado la vida y si te das cuenta, incluso a mí me ha costado contar o acordarme de toda esta lista. Entonces nos animamos a añadir y es difícil saber en qué punto de la rueda estamos. Me tengo que ir a la fruta, lo cojo del verde. Me tengo que ir a las semillas de chía, ¿qué son? Cereales. Me tengo que ir a los frutos secos, tienen proteína e hidratos de carbono. Entonces, muchas veces más opciones tenemos, más cosas añadimos, más elementos, nos es difícil tener las cosas claras. Entonces, para un buen desayuno y para cada comida, cuando te sientes a comer, tienes que tener claro qué contiene, qué es cada alimento. Este tiene proteínas, este tiene hidratos de carbono, este puede tener ambas, pero no un añadido, un popurrí, porque si no luego tenemos el mismo cacao en mente. Elige 2 o 3 alimentos básicos que tienes claro lo que contiene y eso puede ser un mejor desayuno. Fantástico, fantástico. Yo creo que eso puede ayudar un montón, simplificar, ¿no? En muchos de los casos.
Pues listo, la verdad es que, bueno, nos dejamos algunas preguntas porque, como digo, había un montón. Os recuerdo que el webinar, bueno, luego os llegará, porque había muchas preguntas también relacionadas con esto, el webinar con la presentación os va a llegar posteriormente por mail, bueno, al mismo mail con el que os habéis registrado en él y, bueno, podréis volver a verlo y repasar cualquiera de los aspectos que se han comentado. Y por mi parte, pues bueno, me gustaría cerrar dando las gracias a Loredana, lo primero por su charla, porque ha sido muy, muy interesante y espero que para todos también os haya podido ayudar. En mi caso particular he aprendido un montón sobre el método del plato, que yo la verdad es que tengo que decir que lo desconocía. Y bueno, y realmente gracias a todos los que habéis sacado este ratito para conectaros con nosotros. Y nada, nos vemos en próximos webinars para seguir aprendiendo y seguir formándonos. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias de nuevo, Loredana. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, hasta luego.